Bienvenidos, en este tutorial hablaremos de la regla de la cadena. Para aplicar la regla de la cadena es importante saber dos cosas elementales, que lo primero es saber identificar las funciones compuestas y lo segundo, pues las leyes de la derivación, porque pues si no las tenemos todavía claras es mejor repasarlas. Bueno, vamos a primero hablar de las funciones compuestas. Las funciones compuestas son todas aquellas que se pueden, como su nombre de alguna forma lo indica, descomponer en partes, ¿cierto? Es la composición de diferentes procesos para obtener un resultado. Voy a establecer una pequeña analogía para que lo podamos ver. Digamos que yo tengo acá una tubería que se compone de unos tubos, dos codos y una llave. Y por decir algo, una parte del proceso es que el agua viaja de forma horizontal en la primera etapa. Luego el primer codo se encarga de hacer un cambio de la dirección del agua. Para simplificar, entonces hablemos del segundo codo que se encarga de hacer otro cambio en la dirección del agua. Para finalmente llegar a una llave que se va a encargar de suministrar el agua y no, dependiendo qué tanto o qué tan poco la abra, pues entregar una cierta cantidad del líquido. Entonces podemos ver que una tubería se compone de diferentes partes y cada parte realiza un proceso en particular como lo hemos descrito. Asimismo, una función también puede ser descompuesta en partes. Por decir algo, si yo quisiera darle un valor a la x y conseguir un resultado, seguramente que ustedes empezarían por tratar de obtener lo que hay dentro del paréntesis y ese sería mi primer paso. Luego, cuando obtenga lo del paréntesis, voy a tener mi segundo paso aquí con la elevación a la 2. Al elevar a la 2, entonces luego voy a hacer la raíz cuadrada, que sería mi tercer paso. Una vez que tenga toda la raíz cuadrada y todo lo demás, pues por último voy a elevar a la 5. Esto entonces nos invita a pensar que esta función que yo planteé aquí es compuesta. ¿Por qué? Porque la puedo descomponer en diferentes pasos para conseguir el resultado. Ahora, la teoría de la regla de la cadena se basa en algo mucho más simple que esto. Y es la existencia de algo que yo voy a llamar la función externa. Y de algo que voy a llamar la función interna. Si hablamos en términos de cómo sería un proceso, la función externa es lo que sucede al final y la función interna es lo que sucede al principio. Y con eso entonces vamos a poder identificarlas. Ahora, sabiendo que hay una función externa de f y una función interna g de x, cuando derive algo que está compuesto por f de g de x, el resultado va a ser la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Vamos a mirar que esto es más fácil de lo que parece. Ahora vamos a mirar un ejercicio que ya está resuelto. Resulta entonces que nosotros tenemos aquí un procedimiento de una función que es seno de x al cuadrado más 3x. Y por aquí he plasmado un ejemplo donde yo a esa x le he dado el valor de 2. Entonces yo hago 2 al cuadrado y le sumo 3 por 2. Entonces esto me va a dar un valor numérico y ese sería mi primer paso. O sea, lo que sucede primero. Por ende, esta es la función interna. Luego que yo obtenga este resultado numérico, ahí sí aplico el seno, por eso sería mi segunda etapa del proceso y para mí sería la función externa. ¿Listo? Ahora pensemos lo siguiente. Yo sé que si yo tengo el seno de x, su derivada me da el coseno de x.
Y que si yo tengo a x al cuadrado más 3x, su derivada en dx me va a dar 2x más 3x. En ese caso entonces vamos a tener lo siguiente. Esta es mi función externa, como ya habíamos mencionado. Esta es mi función interna. Esta es la función interna y su derivada. La función externa y su derivada. Pero observemos que bien la fórmula decía que yo no voy a poner f con una x adentro, sino dentro de lo que tenga ahí voy a poner esa g de x. Ahora, observemos. La función externa es seno. Su derivada es coseno. Aquí lo pusimos. Pero en lugar de esta x que está aquí, yo puse fue a g de x, que era x al cuadrado más 3x. Y multiplicamos por g' de x, que fue la que nosotros sacamos aquí en la parte de abajo, que es 2x más 3. Entonces nótese que tenemos una función compuesta de x al cuadrado más 3x y a eso se le aplica un seno. Definimos qué es lo interno, qué es lo externo. Se deriva lo externo, pero solo la forma, entonces a seno lo obtenemos coseno. Dentro del paréntesis ponemos a g de x, que es la que estaba aquí encerrada inicialmente, y por fuera multiplicamos la derivada de g de x. Ese sería entonces el proceso. Ahora, en esta etapa vamos a volver a lo mismo. Pero entonces vamos a enumerar algunos pasos. Si yo quisiera hacer un proceso completo, tendría primero que evacuar 2x, luego evacuar el seno y por último evacuar el logaritmo natural. Aplicando la regla de la cadena, lo primero que tengo que analizar es cuál es la derivada del logaritmo. Su derivada es 1 sobre x. Por tanto, yo pongo 1 sobre un paréntesis. Pero la regla de la cadena me decía, ahí sitúeme la función interna. Y como yo solamente puedo tener una función externa, que es el logaritmo, y una función interna a la vez, esta para mí va a ser la función interna en primera instancia, o sea, seno de 2x. Luego voy a multiplicar. ¿Por quién? Pues por la derivada de esta que acabo de poner en la parte de abajo. Y ahí vamos a aplicar otra regla de la cadena. Entonces, el seno sería lo más externo. Si yo tengo seno de x, su derivada es coseno de x. Nuevamente aplico el mismo concepto. No voy a poner coseno de x, sino solamente coseno. Y entre un paréntesis, ¿a quién voy a situar? Pues a lo que ahora en este caso se convirtió en mi derivada o en mi función interna, que es solamente 2x. Y por último, vamos a multiplicar por la derivada de este último que acabo de poner, que es 2. Y así entonces podría reducir esta expresión a 2 coseno de 2x sobre seno de 2x, que nos lleva a 2 cotangente de 2x. Recordemos que coseno sobre seno, y si tienen el mismo argumento, pues es cotangente. Por último, entonces vamos a hacer este proceso, ya dejando, digamos, de lado tanto preámbulo y aplicando la regla mucho más directamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar esa raíz a un medio. Vamos a dejar el seno de x al cuadrado más 4x a la 2. Lo más externo es la elevación a la 1 medio. Luego viene el seno. Luego esta elevación a la 2 y luego lo que está entre el paréntesis. Por ende empezamos por el 1 medio. ¿Qué es derivar algo a la 1 medio? ¿Qué es derivar algo a la 1 medio? Pues bajar el 1 medio, dejar un paréntesis y restarle 1. Y 1 medio menos 1 da menos 1 medio. ¿A quién vamos a situar ahí en la parte interna? Pues a todo lo que estaba dentro del paréntesis, o sea, seno
de x al cuadrado más 4x y todo al cuadrado acá. Listo. Procedemos con la siguiente derivada. ¿Cuál es la derivada del seno? Que es ahora lo más externo. Recuerden que ya evacuamos el 1/2 y ahora procedemos con el siguiente que es el seno. La derivada del seno es coseno. Y vamos a dejar un paréntesis. ¿Y quién va dentro del paréntesis? Pues lo que ahora se convirtió en nuestra interna, que sería x al cuadrado más 4x y todo a la 2. Seguimos entonces en esa misma idea. ¿Quién viene ahora? La elevación a la 2 es lo más externo. Entonces, recordemos, miren que acá yo empiezo en azul derivando el 1/2. Entre el paréntesis pongo lo que resalté acá en naranja, que es seno de x al cuadrado más 4x al cuadrado. Luego vengo con este de acá, con el seno. Y la derivada del seno es el coseno. Y observen que lo que pongo entre el paréntesis es x al cuadrado de 4x. Y x al cuadrado más 4x al cuadrado. Todo. Por último, entonces yo ya sé que lo último que voy a hacer es derivar a este cuadrado, que es bajar el 2. Y restarlo en 1, o sea, me queda la 1. ¿Y quién estaba en la parte interna? Pues aquí volvemos otra vez a señalar que las cosas se han venido reduciendo, ¿cierto? En este caso solamente está la parte interna, x al cuadrado más 4x. Y por último entonces ya podemos derivar este, que sería 2x más 4. El trabajo de ustedes pues sería entonces simplificar esta expresión, pero entonces fíjense, teníamos un proceso acá, 1, teníamos un proceso acá, 2, teníamos un tercer proceso aquí, 3, y un cuarto proceso, 4, la derivada de la raíz. Entonces lo primero que hicimos fue coger esa raíz, bajarla y restarle 1. Lo que estaba entre el paréntesis se quedó igual aquí. Luego lo que hicimos fue derivar el seno, lo volvimos coseno y lo que estaba dentro del paréntesis y con la elevación a la 2 la dejamos acá. Luego lo siguiente fue derivar esta elevación a la 2. Bajamos el 2, lo reducimos en 1 y dejamos adentro lo que estaba entre el paréntesis. Por último, pues esto que está dentro del paréntesis se deriva y con eso ya no tenemos nada más que hacer. Esta era la última interna que nos quedaba. Espero que les haya quedado un poco más claro el proceso y pues la misma recomendación de siempre, que repasemos de los libros para fundamentar mejor nuestros conceptos. Gracias.